porque podemos estar juntos. Gracias por tu palabra bendita y gracias, Señor, porque podemos estudiar. Oramos para poder disfrutar todo lo que tenés para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse. Si tienen sueño, párese a caminar. Ahora, empezamos con definir algunas palabras que tienen que ver con la salvación. ¿Sí? Unas palabras que tienen que ver con la salvación. Entonces, hablamos de palabras en hebreo y palabras en griego. Las palabras en hebreo, solamente para que se acuerde, era ancho, amplio, espacioso. Y eso es liberación sobre todas las cosas, y eso es lo que tiene que ver con nuestra salvación. Cuando pasamos a las palabras en griego, yo aclaré algo. La salvación empieza en el Génesis en adelante, siempre fue por fe, siempre fue por gracia. Esa teoría de Antiguo Testamento obras, Nuevo Testamento gracia, nosotros no somos católicos ni reformados. Nosotros creemos la Biblia tal cual como es. Entonces, la salvación siempre fue por fe, siempre fue por gracia, y vimos varias palabras. En primer lugar, la palabra soter, que significaba salvador, libertador, preservador, y fue el nombre que se le dio a Jesucristo. Algunos en esa época se hacían llamar también como el libertador, pero fue el nombre que se le dio a Jesucristo en Lucas capítulo 2, versículo 10, ¿se acuerdan? Va a venir a la ciudad de David, va a nacer un Salvador que es Cristo el Señor. Lo que nosotros mandamos en Navidad, pero es mi Salvador. Y cuando pensamos en el Salvador, no solo pienso en una persona bendita, sino en lo que tuvo que sufrir, y fue por mí. Esta palabra soter aparece 24 veces en la Biblia. Después, la palabra soteria, liberación, preservación, seguridad. Todas son parecidas, pero va ampliando el concepto de lo que significa nuestra salvación. Y qué interesante es pensar, cuando dice que si el Hijo del Hombre te da libertad, sos verdaderamente libre. Y salvación es libertad. Fui libre de la pena del pecado. La última palabra, soso, la raíz es salvar, mantener seguro y rescatar. Y vimos 3 definiciones. Una del doctor Scofield y 2 más. Y a partir de ahí vamos a seguir, pero le voy a mencionar nada más. Salvación, la primera, es la gran obra de Dios que libra a la persona de la muerte eterna y le da vida sempiterna, siempre eterna. Vida eterna o muerte eterna. Qué difícil, porque alguien que no tiene a Cristo no descansa en paz. Por la eternidad está separado de Dios, porque eso es muerte. Salvación es la obra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la cual el creyente en el Señor Jesucristo es redimido de la maldición de la ley, justificado, librado del dominio del pecado, santificado y finalmente perfeccionado a la imagen del Señor. Cuando la salvación termine, soy glorificado, voy a estar en el cielo y mi salvación va a ser completa y ahí no hay llanto, no hay dolor, mi cuerpo va a ser perfecto. La tercera definición es totalmente de Dios. Es recibida como un don gratuito solo a través de la fe, sin las obras. Toda obra de Cristo sobre la cruz a la diestra del Padre, dentro del creyente y en su segunda venida, es esencial para la salvación. Y obviamente esto es verdad también para el Espíritu Santo. Y ahí es donde entramos y vimos que en el momento de ser salvos, somos libres de la pena del pecado. Como saben, normalmente nosotros decimos tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. Dios es atemporal. En la cruz, si usted es salvo, estaba ahí. Yo también. Entonces, en ese momento, Él me libró de la pena del pecado y vimos varios versículos, pero es interesante pensar en esto. Algunas teorías, porque siempre hay teorías. De hecho, vi en el chat de la iglesia, o de uno de los chats de aquí,
una teoría de un Uber que creía tal cosa. Siempre hay, en teología siempre hay quien crea esto y el que cree esto. Y algunos que inventan muchas otras cosas. Entonces fíjense, el creyente está siendo librado del poder del pecado. ¿Eso es cierto? ¿Qué piensan? Diría mi amigo Álvaro, ¿qué piensan? ¿Qué creen? ¿El creyente es libre del poder del pecado hoy? Entonces, ¿por qué peca? ¿Qué incoherencia parece, no? Porque sí somos libres y vemos varios versículos que dicen que somos libres. No vamos a ver todos, pero vamos a 1 Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo? ¿Somos libres del poder del pecado, pero tenemos que decir que tenemos pecado? Es que sí, porque en el momento de ser salvos, ¿cómo nos declara Dios al ser salvos? Libres. ¿Qué más? Justificados, santificados. Pero la carne sigue siendo carne. Tenemos el diablo, el mundo y la carne. Y como nuestra salvación no se completó porque no estamos glorificados, la carne sigue siendo carne y el rastro del pecado, los vicios, están ahí. Entonces, justamente en 1 Juan, lo explica, es perfecto el Señor, porque dice que la sangre de Cristo nos limpia todo pecado cuando confesamos y que tenemos un abogado, que Él no quiere que nosotros pequemos, bajo ningún punto de vista quiere que pequemos, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y estoy citando de memoria el capítulo 2 de este mismo libro. Así que si usted y yo pecamos es porque queremos. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que no nos va a poner Dios un pecado que nosotros no podamos soportar. Y cuando el pecado está ahí, es mi decisión decirle sí o decirle no. Y junto con el pecado está la salida para que yo le diga no. ¿Y por qué peco? Porque de mi interior, la Biblia le llama concupiscencia, de mi interior me gusta, lo tomo o no. Vaya con su mente a Génesis. ¿Qué hizo Eva? Vio, le gustó y lo tomó. ¿Qué hizo David? David estaba en el lugar donde no tenía que estar, vio, le gustó, la mandó a llamar. Es nuestro interior y el pecado siempre es nuestra decisión. Ahora, ¿tenemos el poder para no pecar? Definitivamente sí. Si usted peca, peca porque quiere, y si yo peco, peco porque quiere, y nunca le pasó que después que hizo algo se sintió mal. Bueno, si usted es hijo de Dios o hija de Dios, definitivamente cuando peca se va a sentir mal. ¿Por qué? Porque el pecado trae tristeza. Porque cuando pecamos contristamos al Espíritu Santo de Dios. Es como si yo tuviera un problema con Ricardo, no lo quiero mirar a los ojos. ¿Por qué? Porque si tengo un problema no podría. Cuando tenemos pecado no podemos hablar libremente con el Señor. Claro que podemos. Lo que pasa es que nos da pena porque el pecado es vergonzoso. Y no importa a qué le llamen pecado. Pecado es pecado. Desde una mentira hasta un asesinato. Pecado es pecado. Ahora, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, y el resto anótelos para leerlos después, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Parte de la naturaleza divina yo? Sí. No soy Dios, obviamente, pero nací de Dios. Y si usted se acuerda, nacemos como niños, pero en ese mismo momento Dios nos adopta y nos da la responsabilidad como adultos. Y al ser responsables,
también somos responsables para poder ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque Él es santo y nos hizo parte de la naturaleza divina. Pero resulta que siempre hay, como decía antes, alguna teoría. Hay personas legalistas, y las hubo siempre, porque siempre hablamos de los fariseos, pero cuando vamos a la parábola del hijo pródigo, que no es el hijo pródigo, para mí es el padre lleno de amor, vemos al hermano mayor siendo un legalista, y muchos dicen, ay, qué bueno, el hermano mayor era fiel, no era un legalista. Pero fíjense, teoría en relación a una importantísima pregunta, ¿por qué pecamos? ¿Y cómo vamos a hacer para no pecar? Bueno, hay un grupo de personas que dice así, sostiene que el cristiano será capaz de vivir para la gloria de Dios si observa suficientes reglas. Este principio de la ley está condenado a fracasar porque depende de la misma carne de la cual se busca la liberación. ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué reglas tendríamos que guardar para poder agradar más a Dios y para que todo sea diferente? Porque fíjense, hay un grupo grande de gente que cree esto. Hay gente que se viste de esta manera, habla de esta manera cuando está en la iglesia. ¿Saben de qué se olvidan? Que yo soy la iglesia. Y que no es un lugar, es el lugar donde vive Dios. Ahora, hay hábitos que nosotros podemos tener, que son hábitos que vamos aprendiendo. Pero piense esto, normalmente somos criticones, qué triste pero es cierto, y pensamos, ¿cómo puede ser que fulano de tal viene a la iglesia y todavía no cambió y ya lleva como 3 meses desde que oró para recibir a Jesús? Y empezamos a ver a la gente, ¿nunca le pasó? Claro que le pasó. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Éfeso? Hechos 19. Funda una iglesia llena de paganismo, llena de idolatría, llena de inmoralidad, llena de magia. Pasó 2 años con ellos. ¿O no? Sí. Sin embargo, cuando usted va a ver la historia de la iglesia y va a mirar el libro de los Hechos, después de 2 años recién hubo gente que vino y quemó los libros. Y dejó la idolatría y dejó la magia. 2 años sí. ¿Por qué? Porque Dios va trabajando en cada uno de nosotros a su tiempo y a su manera. Nosotros queremos que la gente cambie ya. Y es posiblemente que cambie, pero no es transformada. Los cambios son así. La transformación es lenta porque es una metamorfosis, pero es perfecta porque la hace Dios. Entonces, cuando pensamos en eso, vaya conmigo a Colosenses capítulo 2. Y piense en aquellas personas, no piense en una persona porque va a pecar, piense en aquellos movimientos legalistas que hay, por ejemplo, que si la mujer no se pone un velo está en pecado, que si el hombre o la mujer no hace esto, no se viste de tal manera, o que si no diezma, hacer. No hay nada que yo pueda hacer que me haga más santo. No hay nada que yo pueda hacer que pague la deuda. Cuando digo esto, muchos me miran mal, pero ¿qué le debo a Dios? Nada. ¡Uy, qué soberbio! No, soberbio sería decir, yo puedo pagarle. Yo a Dios no le debo nada porque Él lo pagó. ¿Tiene Colosenses? Versículo 20 dice, pues, si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, fíjese la pregunta, ¿por qué vivís en el mundo y os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen que, ¿cómo dice al final? No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces,
hay mucha gente, eso es como cuando, no sé quién hace dieta acá, pero cuando te ponen una dieta, ¿qué es lo primero que querés comer? Querés comer lo que sabés que no podés porque te gusta. Yo tengo en mi bolsillo esta pastillita. Esta pastillita es para cuando te ponen te prohíben comer los lácteos. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo hoy? Me voy a comer un lácteo. Y después, me va a doler el estómago. ¿Quién tiene la culpa? Yo. Porque a veces la pastilla puede fallar. No es lo que yo haga. Hay cosas que son naturales. Entonces, yo sé que tengo una dieta y me va a hacer mal, no como. Definitivamente me encanta el chocolate. ¿Saben cuánto tiempo tengo que no como chocolate? ¿Por qué? Porque me hace mal. Pero fíjense conmigo el pasaje. Si habéis muerto con Cristo, ¿qué es morir con Cristo? La salvación. ¿Usted ya nació de nuevo? Porque con Cristo morí, con Cristo fui sepultado, con Cristo resucité, y empieza el capítulo 3 diciendo que pongamos la mira en Cristo. Ahora, empieza a decir, no hagas esto, no hagas aquello, vamos a hacerlo fácil. No manejes. No, porque resulta que si manejas un auto y tu automóvil es Mazda y tiene la insignia de Mazda, es una insignia de una diosa. Así que eso es mala suerte. No puedo. Los cristianos no manejan un Mazda. No toques. Me acuerdo una vez estaba con un hombre que con toda sinceridad lo hace. Íbamos por un supermercado y íbamos caminando, conversando muy bien y no. ¿Qué pasa? Digo, estaban los pasillos donde están los vinos, whisky y todo eso. No mires al vino cuando rojea. Si yo me estallé de risa así como hizo ella, y el hombre me miró diciendo, hermano, pero es que yo pensé que era una broma. No, es que la Biblia enseña que no me siento en silla de escarnecedores, y me citó el Salmo 1, y dije, entonces cuando vas al dentista, ¿qué haces? Y dejé de discutir con él. ¿Por qué? Porque él cree que es más santo haciendo eso. Bueno, lo lamento por él, y definitivamente no discutí, di la vuelta, no miré nada, pero pasar por un pasillo no me convierte en pagano. Sino, ¿a qué pulpería voy? Ahora, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, ¿saben que nuestras congregaciones, no la Iglesia de Cristo, nuestras congregaciones están llenas de mandamientos y doctrinas de hombres? Que la forma de vestir, que la forma de hablar, que la forma de actuar. Pará. Y entonces, ¿cómo? Dios me hace libre y voluntariamente me convierto en su esclavo. Y el esclavo es libre porque Dios lo hace libre, pero termina siendo esclavo de una denominación o de un grupo de personas malintencionadas, o tal vez buenas intencionadas, pero mal formadas. Son doctrinas de hombres. Y me sorprende esto. Tales cosas no tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, y termina diciendo, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Márquese eso, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Cada vez que usted dice no a algo, el diablo le va a decir sí, no pasa nada. ¿Cómo lo hizo en el Génesis? No, pero no es tan así, dale nomás que todos lo hacen. Justamente si todos lo hacen, hay un buen principio en 1 Tesalonicenses, absteneos de toda especie de mal. Capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. ¿Y qué es abstenerse? Decirle no. ¿Y qué es especie? Apariencia. Todo lo que aparenta ser malo, no lo hago. Pero no lo hago, no porque, ay, por favor, que me van a castigar. No lo hago porque es una actitud de mi corazón que no quiero. Si es natural, está bien. Si es por imitación, no te sirve para nada. Es una fe copiada, una convicción prestada. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Si realmente, capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, morí en el capítulo 20, el versículo 20, resucité aquí, pongo la mira en las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando estoy mirando al Señor, ¿y cómo miro al Señor? Por la palabra de Dios. Cuando estoy en comunión con Él, no necesito prohibirme nada, porque yo sé en quién creí, sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, y quiero vivir para agradarle sin que sea forzado. No sé si me escuchó bien y si lo entendió. Quiero vivir para agradarle sin que sea forzado. La vida cristiana no es un sacrificio y no es dura, porque si no Jesús sería un mentiroso. Yo soy el sacrificio, pero un sacrificio voluntario. Lo hago por propia voluntad, nunca por obligación. Si fuera por obligación, nosotros acá, al que no viene un domingo y quiere servir, no sirve más. ¿Por qué? Porque tiene que venir a todas las reuniones. Eso dice la religión. Sí, está bien, pero si yo te obligo, traes tu cuerpo, pero no viene tu alma y tu espíritu. Si no venís voluntariamente, no vengas. Si no ofrendás de corazón, y no ofrendes, te la perdés. Ahora, vamos a Romanos 6. Y ya se nos fue el tiempo. A ver si se me durmió alguno. No, mire que traje, le tiro con esto, Romanos 6, hermoso para leerlo. Empieza con una pregunta: ¿qué vamos a pecar para que la gracia abunde? No, de ninguna manera, rotundamente no, dice Pablo, y da todas las razones de por qué no. Así que esta teoría de que hay que vivir para la gloria de Dios y guardo ciertas reglas es para fracasar. Ahora, si yo vivo para la gloria de Dios naturalmente, porque le quiero agradar naturalmente, entonces voy a Romanos 6, entre muchos otros pasajes en la Biblia, y veo que después que dice de ninguna manera me da la razón. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Tenés que considerarte muerto al pecado. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada, porque está muerto. Antes yo le tenía miedo a los muertos. Después ya no. ¿Por qué? Porque no me pueden hacer nada. Estábamos una vez, murió la mamá de un amigo y estábamos en el campo y había que cuidarlo. Yo no sabía que los muertos respiran. ¿Usted sabía? ¡Qué susto me pegué! Estábamos ahí con mi amigo y de golpe, esperando que traigan el cajón, porque el campo es así, y de golpe sentíamos: ¿fuiste vos? No jorobes. No, ¿fuiste vos? Dejá de probar. Nos acercamos despacito y nos alejábamos hasta que... Era el muerto que saca todo el aire que tiene. Claro, el médico nos explicó que bueno, pero hasta que el médico vino, no podíamos salir porque era campo y no queríamos salir porque estaba muerta. Yo no le tengo miedo a los muertos. Así como el muerto no me pudo hacer nada, podía sacar aire, pero nada más. Si me considero muerto al pecado, no vivo más para él. Accidentalmente voy a pecar, accidentalmente voy a contristar al Espíritu Santo. Lamentablemente algunos van a terminar apagando el Espíritu, pero siempre abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y solo piense algunas cosas. Versículo 6 del capítulo 6 de Romanos dice: sabiendo esto, ¿qué tengo que saber? Que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Destruido significa inoperante, no aniquilado. Inoperante. ¿Sí? Hasta los gatos han venido hoy. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Sí? Ahora, sabiendo, versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Tengo que saber y me tengo que considerar que estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios. ¿Entiende eso? Entonces, si solamente se lleva eso, está bien, pero terminemos viendo el versículo 19. Empieza el 18 diciendo: libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Y fíjese el contraste que habla acá. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad
presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la justificación y como fin la vida eterna. Pero empieza con un contraste. ¿Dónde vas a presentar tu cuerpo? ¿Para inmundicia o para santificación? Es tu decisión, es mi decisión. Y la presentación es voluntaria, nunca es obligado. Entonces, esa teoría es falsa. Igual que la teoría de abajo, otros sostienen que el cristiano puede obtener la erradicación, la purgación de la carne, siendo permanentemente libre del poder de pecado. No, lamentablemente usted en este momento ya está pecando con su mente. Ya empezó a pensar cómo sonaba el gato y todo eso. Otros querían saber dónde salió el gato, otros querían amarrar al gato. Olvídese del gato y piense que es, y yo veo las caras de acá adelante, ¿qué le puedo decir? Es su decisión. ¿Quiere ser libre? Viva en Cristo. Señor, te agradecemos mucho